Muy buenos días. Feliz miércoles 14 de octubre de este pandémico 2020. Soy Mariel Zúñiga, me da mucho gusto saludarlos, en concreto contigo. Mira, te seguimos presumiendo que fuimos ganador como medio de comunicación digital electrónico del portal Viva Anuncios. Y bueno, reconociendo también la trayectoria de tu servidora por más de 25 años. Comencé en el kinder, claro. Así que aquí estamos presentándote siempre a grandes líderes que te orientan sobre cómo está el contexto, cómo está la situación de la industria, de esta industria que es un gran pilar del país en lo económico, en lo social, en la salud también. Y te estamos invitando al Foro Universitario de Vivienda 2020 el próximo 12 de noviembre. Regístrate, la UNAM. La UNAM, la Facultad de Arquitectura, que nos ayuda y está comprometido con nosotros desde hace 6 años, que va a dar justamente la constancia de asistencia. Por eso tienes que registrarte, porque es gratuito y puedes entrar, pero para recibir tu constancia es mejor tener tu registro y tus datos para que te mandemos la constancia académico, maestro, participante. 12 de noviembre, de 9 a 1:30, porque nos gusta mucho hablar. Y después, 25 de noviembre, que tenemos la entrega del premio Líderes de la Industria 2020 en el marco del aniversario de nuestro 15 aniversario, 15 años cumple en concreto. Nos vemos entonces a las 18 horas para conocer justamente quiénes ganan este reconocimiento en las diferentes categorías que manejamos. Y esta es nuestra agenda. Muchas gracias a todos los que nos apoyan, a todos los que creen en nosotros, a todos los que junto con esta pandemia asumimos el compromiso de seguir sirviendo a la industria, seguir ayudando a nuestro público en tomar las mejores decisiones, sobre todo cuando tiene que ver con patrimonio. Y los arquitectos son los hacedores de ese patrimonio, nos ayudan mucho, así que hay que reconocer, ayer hablamos con los notarios y sin notarios no tenemos legalidad en el patrimonio. Y aquí, sin los arquitectos, pues no tenemos casas bien hechas, ¿no? Y en un país donde tenemos y enfrentamos tantos riesgos naturales, oye, pues que los arquitectos nos den esa certidumbre. Así que aquí vamos a hablar con un amigo que ya tenemos el gusto de conocer. ¿Desde dónde, Poncho Bejo? Desde Desde Conorevi, Instituto, el Instituto, ¿verdad? La de Comisión de vivienda. Vivienda de Da- Hidalgo, de- es correcto. ¿verdad? Poncho Becos es ahora candidato a la presidencia de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Así que nos da mucho gusto saludarte, reencontrarte y verte bien, igualito, ¿eh? No, y igualita tú, mi querida Mariel, primero que nada, agradecerte el espacio, de verdad, y te lo agradezco en el alma, pues, porque tú eres un medio muy influyente y que permea mucho, pues, nuestras ideas, nuestras propuestas. Y antes que nada, felicitarte esos 25 años de trayectoria. Efectivamente, empezaste como yo creo que en sexto de primaria, Sí, sí, pero, sí, pero 15 años también en concreto, ¿no? Que me consta el exacto. trabajo, que lo he visto, lo importante, ahora sí que como dicen los millennials ahora, que eres la influencer de tantos temas que son torales para el país, ¿no? De verdad, muchas gracias, María. Al Y contrario, felicidades. gracias a ustedes justamente que tienen esa gran disposición, esa gran voluntad, esa gran actitud de participar con nosotros y de informar a la audiencia, ¿no? Como tú, Poncho, ahora estábamos comentando, ¿verdad? Justo antes de comenzar la transmisión en vivo, de cómo está el tema de las elecciones, las contiendas actualmente, ¿no? Tenemos varias que se están llevando a cabo, por ejemplo, del Colegio de Notariado, ¿no? Del Notariado Mexicano, ¿no? A nivel nacional. También está, bueno, esa se va a hacer justo, creo que coincide más o menos en el mes, solo que es a principios de noviembre y en Cancún, entonces se le van a pasar bien los notarios que van a votar allá. Y ustedes tienen elecciones, me decías que noviembre, nada más que se va a ir ajustando la fecha, ¿no? Es correcto, a finales de noviembre tiene que ser. Finales de noviembre. Y en Ciudad de México, como corresponde en este año, ¿no? Nos platicabas. Sí, así lo establece el estatuto, es correcto. Exacto. Sí, y hay otras pendientes, otras que surgen, otras que se esperan, ¿no? Como la del Colegio de Arquitectos de Ciudad de México está esperando al semáforo verde, así que sus elecciones debieron haberse realizado en abril de este año. Vamos a estar pendientes de esto cuando se lleve a cabo seguramente en el 2021. Por otra parte, pues ya vimos relevos, hablando de Conorevi, ¿no? Ahí está Es nuestro correcto. estimado Germán Germán. Borja,
¿verdad? El Instituto de Vivienda de Querétaro, ahora al frente allí en la Conorevi. Y también, por cierto, mañana está el nuevo presidente de Convives, que es su segunda vuelta allí, Francesco Piaccesi, el Ah, director mira. de Échale a tu casa, su No. segunda vuelta como el líder del Consejo de Vivienda Verde Sustentable, Convives. Así que, mira, mucho movimiento y esto demuestra que seguimos, ¿no?, en el canal de seguir no solo moviéndonos, sino preparándonos, adaptándonos al reto de la pandemia. Y a ti te toca estar en unas elecciones con este reto. Yo quisiera preguntarte, Poncho, justamente con el contexto que estás viviendo, ¿cuáles son tus propuestas a nivel de tecnología, a nivel de enlace y de comunicación con las autoridades? ¿Cómo lograr ser consultados, ser tomados en cuenta en tantos proyectos, ¿no?, que el país está llevando a cabo? Eso no se detiene, se detuvo al principio, en marzo, pero después se reactivó. Entonces, ¿cómo es tu plan, ¿no?, para lograr esa comunicación, esa consultoría, esa asesoría, ese ir de la mano también con las autoridades? Poncho, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Mariel. Pues le diste al clavo la columna vertebral de los tres ejes que estamos manejando, que es la capacitación continua, la reingeniería al interior. Digo, son temas muy importantes y la columna vertebral es precisamente lo que yo llamo sinergia. Yo hago mucho hincapié en sinergia, pues porque tenemos que hacer sinergia con la sociedad, con los empresarios y también con el gobierno. Todo va engarzado porque esto es como una maquinaria perfectamente afinada que tú conoces muy bien. Y digo, ahorita, como me dices, el caso de Francesco, de Germán, pues digo, gracias a Dios se dan las circunstancias que todos nos conocemos, todos somos amigos, y eso facilita también el transitar en generar estas sinergias. ¿Y en sinergias a qué me refiero? Partiendo de una autocrítica, pues el 2% de las ciudades es arquitectura. Hemos sido a lo largo del tiempo siendo autocríticos también, elitistas, estamos con quien nos puede pagar el proyecto y quien podemos lucirnos como arquitectos haciendo nuestro proyecto, y la verdad es que tenemos, siento yo, o es lo que creo, una deuda histórica con la sociedad. Creo que la gente también de escasos recursos y en estas circunstancias que están muy complejas y son circunstancias demandantes como nunca antes, cuando cito mucho a Benedetti, que cuando digo que cuando ya teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas, y nada más cierto, pero también citando otro grande, pues Darwin, ¿no? Decía, no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sobrevive el que mejor se adapta. Estas son nuestras circunstancias hoy, en todos los temas. Creo que debemos de acercarnos a nosotros a la sociedad con propuestas, con proyectos, con asesorías, hacer trabajo social profesional, darle a la sociedad para poder recibir. Soy muy creyente en la vida de que hay que dar para que pueda recibir. Esto es un ciclo y para que se genere ese ciclo tenemos que echarlo a andar nosotros. Asesorarlos, apoyarlos en temas como cuando ha pasado en los sismos que entramos con DEREOS, pero ya establecerlo como un protocolo en la propia normativa de protección civil, donde nosotros también tenemos que darle a la sociedad y enseñar a educar en el buen sentido a nuestra sociedad a que somos necesarios y que no es más caro contratar a un arquitecto, sino al contrario, es más eficiente, de mejor calidad y nosotros estamos para ello. Lo mismo sucede con la autoridad, pues a bombardearlos con ideas, con propuestas, siendo proactivos y que todo este mismo esquema de engranaje nos conlleve a una sinergia y a un entendimiento con los empresarios, porque esto es un ganar-ganar. En estas circunstancias, si no hacemos alianzas estratégicas, no podemos trabajar como una isla. Tenemos que apoyarnos entre todos para salir adelante y seguir generando economía, pues con esquemas que sean atractivos para todas las partes. ¿Cuáles ves tú como prioridades en tu programa de trabajo? ¿Por dónde empiezas a comenzar a fortalecer todo esto que estás mencionando? Lo primero que estoy planteando es el acercamiento y el vínculo con la autoridad. Hay muchos ejercicios que está haciendo la SEDATU, principalmente porque la columna vertebral de SEDATU, tú sabes, Román Meyer y toda su banda, pues son arquitectos, gracias a Dios. Entonces considero que es un área con la que tenemos un estrechísimo vínculo, digo, también con salud y con algunas otras, pero prioritariamente con ellos. Y están haciendo muchas cosas muy bien en algunos proyectos de impacto. Ahorita en la última Bienal de Arquitectura me llamó mucho la atención porque el jurado era internacional y hubo una llamada de atención porque no hubo premios al espacio público, no hubo premios a la infraestructura pública,
no hubo reconocimiento al trabajo urbano, tampoco al interiorismo. Creo que son áreas que hemos desatendido y donde tenemos pues que apretar muy duro las tuercas, ¿no? Y bueno, yo te hablaba un poco del contexto en el tema tecnológico, ¿no? Porque pues así estamos conectados ahora mismo tú y yo, ¿no? ¿Cómo, Es cómo correcto. está en ese nivel? Yo me acuerdo hace unos años cuando decíamos, ay, es que el registro público de la propiedad tiene que digitalizar sus documentos, ¿no? Y bueno, todo esto se tuvo que hacer, pero rapidísimo, ¿no? Y todo subirse a las plataformas de Internet para poder lograr comunicarnos ante la contingencia. Entonces, en este sentido, ¿cómo ves tú estas herramientas que van a hacer al respecto? De estas herramientas digo, esto también hay que tomarlo como todos los cambios en la vida, como un curso de capacitación. Yo, que soy optimista empedernido, considero que es los dolores de parto para un nuevo entender y un nuevo reaccionar. Las plataformas digitales, como lo estamos haciendo en este momento, también nos enseñaron, porque ahorita tenemos incluso más interacción entre los colegios que antes de la pandemia. Tenemos muchísimos webinars, a veces estamos hasta abrumados de la cantidad de información que tenemos, que es parte de lo que estoy planteando, que también tenemos que darle forma, porque nos perdemos un poquitín en tanta cantidad de información, pero eso también tenemos que partir de una realidad. Ahorita el tema económico va a estar crítico, no solo para las personas, sino también para las instituciones. Creo que también son herramientas que, digo, independientemente de que yo tendré toda la movilidad del mundo, y ese es mi compromiso de los siguientes 2 años, todo esto nos ayuda también a eficientar mucho el uso de los recursos. Tener capacitaciones y sobre todo contenidos de muy alta calidad con certificaciones adecuadas, obviamente nos permite tener a profesionistas actualizados, con que estamos aprovechando las herramientas, pero sin tener que hacer grandes erogaciones en la movilidad. También esta pandemia nos enseñó que la movilidad ahora será mucho más en corto. Sí, sí, sí. Y bueno, por lo pronto, fíjate que estaba escuchando hoy, viendo he hecho unos resultados de la encuesta, me parece que del Financiero, y hablaban de más de un 60% de la población que le está apostando a que esta contingencia, esta pandemia se prolongue todavía 5 meses o más. Sí, La es mayoría correcto. de la población. No sabemos, ¿no? Todos pensábamos que eran 2 meses al principio, ¿no? En marzo, cuando vino el encierro. Y después, pues nada, ya llevamos 7, ¿no? Pero bueno, ahí está hablando de esta perspectiva y de los ensayos que salen y no salen, no terminan de cuajar de la vacuna, porque la vacuna es nuestra apuesta. Pues parece que esto va para largo. Y además, si me dejas opinar, esto llegó para quedarse. Vamos a estar comunicándonos de esta manera todo el tiempo y de otras formas más sofisticadas también, accesibles y que nos ayudan a comunicarnos. Así que en este sentido, yo te quiero preguntar, ¿cómo le van a hacer para comunicarse ustedes? ¿Hay un tema generacional? ¿Hay un tema con los nuevos arquitectos, con los estudiantes, ¿no? Ahí hay un tema de cómo atraerlos, cómo hacerlos que se sumen, se institucionalicen, se colegien. Exacto, el tema es que reconozcan, ¿no? A la federación, a los colegios, como la forma de agruparse, de que los representen, de sumar, de lograr plusvalía, ¿no? En su conocimiento, en sus empleos. ¿Cómo los van a hacer que se sumen aquí? Porque ya las nuevas generaciones, algunas, y no de ahorita, pues ya no le han visto como ese atractivo, no se han sumado, pues estábamos hablando, ¿no? De colegios que tienen promedios de edades ya grandes, arquitectos importantes, pero ¿dónde están los jóvenes? ¿Cómo le vas a hacer tú para integrarlos? Exactamente, y precisamente a los jóvenes yo creo que es a los que les costaría más trabajo colegiarse por el tema financiero, ¿no? Ahí es donde yo estoy haciendo el planteamiento también con los colegios de que tenemos que ser mucho más flexibles y no estar dependiendo también del ingreso solo por colegiaturas, pero en el tema específico de los jóvenes, para hacerlo más atractivo, creo que podemos hacer un trabajo pro bono. Mira, cuando yo estuve aquí en licencia de construcción, antes de entrar en estos temas gremiales, estando en el ayuntamiento con quien era el presidente del colegio en aquel entonces, nos llegaba gente que construía irregularmente y esa es nuestra realidad. Es un 90% de gente que dice, lo hago con mi maestro, no con mi arquitecto. Y a esas personas nosotros los filtrábamos para que los jóvenes en su servicio social hicieran trabajo pro bono. Tenía el beneficio que era un cliente de veras con necesidades de veras y sin lana.
pero estaba avalado por un director responsable de obra de trayectoria. Hacíamos ese vínculo y se iban enseñando a cómo trabajar en el campo real y nosotros cumplíamos con la ley, con todas las de la ley, para otorgar la debida licencia y la persona se enteraba que no era caro ni tener sus 300 pesos de su licencia, hacer todo en regla y lo más importante, que sus hijos veían que su papá, aunque no tenía lana, contrataba a un profesional para hacer el trabajo. Creo que es lo que tenemos que escalar precisamente a nivel federal en todo tipo de proyectos y a lo mejor hacer grupos de 10 jóvenes arquitectos que pudieran hacer un trabajo pro bono y eso te lo pueda yo reconocer como federación e incorporarte y crecer la base de arquitectos colegiados. Y eso, fíjate, lo que acabas de describir con base a tu experiencia, suena muy sencillo, pero tienes que lograr que las autoridades, ¿no? Logren también sumarse a este proyecto, ¿no? Y convocar en las universidades, me imagino. Claro, obviamente tenemos mucho vínculo con todas las instituciones educativas a través de AMPAD y demás, pero sobre todo en el tema del acercamiento con la autoridad, siempre lo he dicho, no es desde el punto de vista de la crítica, sino de la propuesta. Creo que la crítica sin propuesta es inerte. Tenemos que llegar nosotros diciendo, te tengo este planteamiento donde es ganar para hacer ciudades adecuadamente, así como la familia es el núcleo de la sociedad, pues la vivienda es el núcleo de la ciudad. Entonces, vamos a hacerlo ordenadamente, vamos a hacerlo bien y para eso estamos nosotros también, para aportar. No se trata nada más de hacer una crítica de esto están haciendo mal, ¿no? Sino al contrario, lo que se está haciendo bien lo podemos hacer mucho mejor. Que como se diría, ¿no? Comúnmente y popularmente el remedio y el trapito, ¿no? Darles, Completamente de acuerdo. Es ¿verdad? correctísimo. Darles la propuesta de, miren, esto ha funcionado, vamos a hacerlo conjuntamente. ¿Qué otro reto te propones en tu estructura, en tu plan de trabajo? ¿Qué otra cosa propones, Poncho? También en el tema de la capacitación, nos ocurre mucho en los colegios, tenemos que dar capacitación, es parte del alma de los colegios, el dar capacitación continua. Pero normalmente los capacitadores los andamos consiguiendo, o en su caso, cuando fui presidente, y es lo que batalla la mayoría por la encuesta que les envía a los presidentes, pues las capacitaciones son de acuates, o sea, porque consigo tal conferencista y te lo recomiendo, o yo sé que fulanito es bueno para X tema. Lo que estoy planteando es que tengamos un padrón conveniado de capacitadores y facilitadores certificados y que mejoremos los contenidos, también vamos a mejorar los costos, obviamente, y darle orden a todo esto que te decía de ya fuera en tema webinar o fuera presencial, pues que sea más homologado a las debidas necesidades de cada región, pero que sean con contenido, sobre todo de calidad, porque también hemos tenido muchas quejas pues de cursos nada más para cumplir el requisito que realmente no nos están llevando a nutrirnos como profesionistas, ¿no? Sí, no, y la verdad lo que dijiste desde el inicio y que sigues tocando es cierto, todos estamos abrumados de tanta información y podemos estar todo el día sentados frente a la computadora, con cursos buenos, malos, regulares, que nos ayudan, que no nos ayudan, de todo. O Hay que reiterativos, saber, ¿no? exacto, hay que saber seleccionar ahora porque tenemos un bombardeo de información, todos y de todos los sentidos, ¿no? Alfonso, y hablando justamente del trabajo, de cantidad de trabajo, yo me imagino que a ustedes también, como profesionales, ¿no? Les bajó el ritmo de trabajo pues con la pandemia, ¿no? Me gustaría, no sé si puedes tú platicarme más o menos en tu experiencia, si tienes algún índice, algún porcentaje de cómo bajó esto de la congeladora en marzo, ¿no? Abril, que incluso la construcción no fue considerada una actividad esencial. Esto fue considerado con la reapertura, ¿no? Ya estamos hablando de junio, julio, pero al inicio se paró todo casi en todos los estados. Y donde no se paró, por ejemplo, Puebla, le bajaron el ritmo a fuerza, ¿no? No se censuró la construcción, como en la Ciudad de México, por ejemplo, donde fue prohibido, pero sí le bajaron muchísimo porque pues estábamos todos enfrentándonos a lo desconocido. Allí sí se paró todo, pero bueno, el ritmo de trabajo de los arquitectos debió haberse visto afectado como en todos lados, todas las industrias, todas las actividades productivas. Si tú me pudieras decir, yo sé de los desarrolladores según el área,
según el área, pero acabo de entrevistar a los pacientes de Canadevis del sureste, Yucatán y Quintana Roo, y allí están entre un 20-25%, ¿no? Promedio en la caída de las ventas y también la caída de la producción muy grave de vivienda económica. Es un parámetro como para que veamos. Si me voy al norte, no creas que está mejor. No, tampoco. Ya platicamos con Sonora y allí tampoco dicen cantan mal las rancheras. Ahí también, desgraciadamente, se ve afectada. El tema hipotecario, otra referencia. Se planea lograr la recuperación de colocación, no igual al 2019, que para ellos fue un año récord, pero aspiran a que con el Buen Fin y todas las promociones de fin de año que ya vienen y que ya empezaron, de hecho, logren quedar por lo menos un 8% abajo contra 2019, después de la caída que tuvieron del 30% registrada en mayo de colocación de créditos hipotecarios. Con todo y la guerra de tasas que favorece a la clientela, etcétera, bueno, pues un 8% es su aspiración a llegar 8% menos contra el año pasado. ¿Ustedes cómo vieron la afectación de su trabajo y cómo ves la recuperación? Sí se vio afectado en un porcentaje importante. Quiero creer también optimistamente que el clímax ya pasó. Hizo un impacto, yo creo que de alrededor de un 35% tranquilamente, que es un impacto muy, muy fuerte. Sin embargo, creo que también es el replantearnos las áreas de oportunidad, porque ya mutaron. ¿A qué me refiero? Pues ahora la vivienda, y es algo que también traigo muy en el tintero, el propio diseño de la vivienda, la definición de vivienda o los 9 metros cuadrados por cristiano, la interacción con el espacio público, todo eso nos afecta el diseño propio de la vivienda. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a la mamá, al papá y a los hijos trabajando y estudiando en el mismo espacio. No podemos seguir diseñando casas para el papá, la mamá, el hijo y la hija si esa familia no nos representa ni el, yo creo que el 2%, digo, no tengo ese dato de la familia, pero las familias ya mutaron, ya cambiaron, ¿no? Y eso nos genera diferentes necesidades y nos impacta directamente en el diseño. Y del diseño y ese replanteamiento tenemos que llevarlo también a lo normativo, en qué nos define la vivienda y en los nuevos esquemas, ¿no? Ahora los chavos, los millennials, no son de hago mi casa para echar raíces, ya son mucho más volátiles, mucho más viajeros, y nosotros como arquitectos no emitimos juicio, actuamos con lo que tenemos, con la realidad. Esa es la realidad hoy. Entonces, volver a retomar los temas de vivienda en renta, por ahí tuvimos y vimos ejercicios donde recuperaban algunas viviendas de Infonavit y en la misma se construían 3 departamentos sobre el mismo predio, que vimos esos ejercicios y me parecieron geniales. Creo que fue algo de lo que nos enseñó mucho de hacia dónde debemos de redireccionar, y el planteamiento es lo que mejor sabemos hacer, ser creativos, pues hoy como nunca, ¿no? Tenemos que demostrar en la reina de todas las pruebas, ¿no? Totalmente cierto. Yo bien picada platicando contigo, Poncho, pero ya es momento de escuchar qué nos dice el público, Pues, qué dudas y comentarios tiene. Así que si me al- lo permite, le doy la palabra. Hugo Loya, adelante, por favor. Muchas gracias, Mariel. Buen día, arquitecto. Hugo, buenas Pues, tardes, ¿cómo estás? ¿qué tal? Pues aquí nos tenemos varias preguntas, unas muy relacionadas, justamente ya yo estaba platicando sobre cómo ha venido cambiando lo de la pandemia, pero otras nos dicen que cuáles son los valores que debe impulsar el gremio de los arquitectos a través de la federación a la sociedad, cómo se debe interactuar el gremio de los arquitectos con la sociedad, qué valores debe fomentar. Pues creo que el valor número uno es la ética y es el que debe de permear, ¿no? Nosotros, lo dije al principio de la presentación, el brindarle a la sociedad ese producto de calidad, ese producto terminado, que sepa que eficientamos sus recursos, que le dimos lo mejor para sus necesidades, con los materiales adecuados, con la orientación adecuada, con todo lo que implica un buen proyecto y un muy buen diseño, pero siempre comprometidos con la ética. De la ética se deriva todo lo demás, ¿no? Digo, no es profundizar con una lista de valores, pero creo que la ética es la que engloba a todos. Gracias. También nos dicen, los tiempos han cambiado rápidamente y la pandemia lo aceleró. Sí. ¿Cómo debe tomarlo el gremio de los arquitectos ahora con los nuevos proyectos que se están impulsando desde el gobierno? Ya citaba yo la frase de Darwin, es lo mismo, no es criticarlo, por criticar la realidad no la vamos a modificar.
tenemos justamente que adaptarnos a las reglas del juego, a nuestras circunstancias actuales sin emitir juicio. Estas son nuestras circunstancias, ese es nuestro reto y vamos a demostrar que tenemos la capacidad y el talento para adaptarnos a nuestras circunstancias. Creo que si viéramos, por ahí me llegó algún video de muchas cosas que nos circulan por WhatsApp, de alguien que hacía la referencia de alguien que hubiera nacido en 1900, ¿no? Que le tocó ver 50 millones de muertos en la peste negra o 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Creo que se estarían riendo de nuestra crisis. Nosotros tenemos una gran oportunidad porque tenemos que aprender de nuestro pasado y las lecciones de nuestros abuelos para hacerle frente a nuestras circunstancias actuales. Pero creo que tenemos más que algo de qué quejarnos, tenemos una gran área de oportunidad. Aquí hay una pregunta interesante. Nos dicen, bueno, ahora que ya no hay prácticamente fronteras, se tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos, México y Canadá, ¿cómo puede aprovecharse desde el punto de vista de la arquitectura el intercambio cultural y el intercambio laboral entre los tres países? En el tema específico de la arquitectura, hay la Organización de los Arquitectos de Estados Unidos, la AIA, tiene vínculos muy interesantes de cómo operan allá. Si yo como miembro de la AIA, del cual soy, deseo practicar mi ejercicio profesional o tengo algún proyecto por allá, lo único que tengo que hacer es un convenio y trabajar con un par de Estados Unidos. Creo que es la forma que debemos de trabajar, es generar precisamente ese tipo de vínculos que se incorporen a la federación a través de sus colegios y que alguien más que desee trabajar aquí se pueda globalizar, pero en orden, con ese tipo de convenios que me parecen muy interesantes y que nos dan una perspectiva pues global e internacional de nuestro quehacer. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué es lo que está haciendo o debe hacer la federación para que cada vez más adultos jóvenes puedan acceder a una vivienda propia? El acceder a la vivienda propia fue un tema que me tocó atender cuando estuve de titular aquí en Hidalgo. El tema de los jóvenes es precisamente analizar cuáles son sus necesidades, y también lo comentaba yo ahorita, porque probablemente el esquema en renta sea la opción primordial para la mayoría que son muy volátiles. Y para los que quisieran vivienda propia, nosotros también deberemos de incidir con la autoridad en los esquemas. Los esquemas muchos ya son obsoletos. Creo que los usos mixtos también nos pueden ayudar mucho a que sean viables los proyectos de vivienda propia. ¿Por qué? Porque si tengo un uso mixto con comercial de bajo impacto en zona habitacional, ese mismo uso mixto me puede ayudar para hacerle frente al propio crédito. Digo, dentro de algunas ideas que estamos planteando también hay con Infonavit. Muchas gracias, arquitecto. Y por último, nos dicen cómo se va a enfrentar la crisis económica, qué tanto va a cambiar los proyectos y sobre todo la visión en la arquitectura en México y probablemente en el mundo. ¿Qué tanto va a cambiar la crisis, esta visión? Pues hay una frase que me encanta de Einstein que dice que las épocas de crisis nos quitan como en quien se ha llevado mi queso, ¿no? Nos quita la zona de confort, y en las épocas de crisis cuando surgen las mejores ideas. Ahí es donde debemos de trabajar los arquitectos porque nuestra materia prima son las ideas. Precisamente en lo que comentaba hace un rato con Mariel de las familias, cómo están interactuando y viviendo hoy, nos demanda espacios flexibles. Ahí es donde tenemos que incidir nosotros, en el diseño de las viviendas, en la reestructura del espacio y el replanteamiento del espacio. Tenemos una gran oportunidad de nosotros permear con la sociedad para y llevar la batuta y la voz cantante en este nuevo vivir. Pues como dices, ¿no? Tiempo de oportunidades, tiempo de crisis, tiempo de oportunidades, ¿no? Claro, entonces recordar, como dices tú, todo lo que tienen que hacer, todas las vertientes que tienen que cubrir, ¿no? Como arquitectos, y hay muchos retos, ¿no? Aún mencionabas tú de los millennials. Pues fíjate que millennials depende de cuáles, ¿no? Los más chavos o los que ya están llegando a los 40, porque los que están llegando a los 40 ya se están dando de topes, ¿no? Porque no tienen nada, porque se dedicaron a viajar y porque no hicieron patrimonio. Y algunos, no digo que todos, pero dicen, yo quiero una casa. Entonces ya están cambiando, ¿no? Su modelo incluso de vida. Y lo que dijiste tú, pues ahí está uno de los grandes retos que tienen pues todos ustedes. Las familias están cambiando. Las familias tradicionales son un porcentaje, otro modelo
compañeros de roomies que adopta, por ejemplo, el Infonavit con, ¿no? Unamos créditos, ¿no? Ahí reconoce pues que se suman no solamente padres, hijos o esposos, sino también los compañeros, sin ningún nexo ni sanguíneo ni familiar. Entonces, pues todo esto está cambiando, tienen un enorme reto ante la evolución de las familias, de la composición, tienen perrijos y gatijos, ya no tienen hijos, ¿no? Sí, todo está cambiando, entonces Sí, allí así es. está un enorme, enorme reto, además de todos los que estamos enfrentando. Pues Poncho, vamos a estar muy pendientes de las elecciones ahora en noviembre, a ver si nos da tiempo. Me gustaría mucho poder platicar con ustedes dos, son dos candidatos, por lo menos nos facilitan, y yo creo que también les facilitan la decisión a sus agremiados, a nosotros nos facilitan poderlos reunir y platicar con ustedes. Ojalá que nos dé tiempo, ¿cómo ves? Y los sentamos y platicamos todos. Con gusto, sin ningún problema, Mariel. Me va a dar mucho, mucho gusto. Y gracias, Y, gracias de nuevo. y bueno, pues ya como arquitecto también te vamos a invitar al foro de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura, que venimos Con todo gusto. haciendo, este es el 6º año y lo vamos a hacer en su modalidad virtual porque pues están tomando las clases de esa manera los alumnos, y además invitamos a 7 universidades más del sector privado, incluso al Instituto Tecnológico de la Construcción, ¿no? De la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, también están, y muchos son no solo de licenciatura, sino de posgrado. Ya están ejerciendo, son esos jóvenes a los que hay que sumar, Poncho. ¿verdad? Por A los que hay supuesto, por que, supuesto. O sea, necesitamos todo ese empuje y esas ideas y las ganas y el hambre de hacer las cosas. exactamente. Hay que aprovechar ese entusiasmo, esa lluvia de ideas, ¿no? Esa gran iniciativa de los jóvenes y a ver con los retos cómo se responde, ¿verdad? Pues bueno, Claro. entonces aquí ya está la invitación. Nos vemos próximamente antes de sus elecciones, de las votaciones que van a tener a finales de noviembre, y pues nos vemos en el foro de la UNAM. Con todo gusto, mi querida Mel. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahí estaremos. Pues yo te mando un gran abrazo virtual de aquí hasta Hidalgo. Qué gusto verte bien. Igualmente. Cuídate mucho, consérvate bien. Nos vemos próximamente. Un gusto platicar contigo. Igualmente, Mariel, de verdad te agradezco en el alma. Muchísimas, muchísimas gracias y felicidades. Un abrazote. Mucho éxito. Cuídate. Poncho Bejos, Alfonso Bejos, es candidato a la presidencia de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Ya lo conocieron y conocieron sus propuestas. Sigamos platicando y conociéndolos. Gracias, Poncho. A ti, Mariel. Vale. Muy buen día. Y adelante, Hugo Loya, ¿cómo pinta hoy miércoles? ¿Qué tenemos de la economía? ¿Qué tal, Mariel? Pues parece que los fideicomisos se niegan a morir y sigue alargándose su agonía. Justamente ayer se le tocaba al Senado de la República pues avalar de alguna forma, porque pues, es mayoría de Morena también en el Senado, avalar lo que ya habían dictaminado los diputados para desaparecer 109 fideicomisos que han generado una gran polémica, Mariel, eso hay que decirlo, porque pues, se están tocando piezas clave, no solamente en temas de lo que ha manejado el presidente, de que pues tienen ciertos vicios ocultos, de que no hay transparencia, de que pues se presta corrupción, que era la caja chica, en fin, todos los adjetivos que se ha venido manejando desde presidencia con los fideicomisos, pero que desde luego no hemos visto hasta ahorita ninguna iniciativa, ninguna intención de detener a alguien por corrupción o de investigación a fondo también por malos manejos de estos fideicomisos, etcétera. Simple y sencillamente se han quedado en dichos. Pero más allá de eso, lo que está generando una fuerte contienda para los legisladores es justamente estos grupos que sí ven afectación directa y que no es por un tema de que haya malos manejos o demás, sino porque muchos de estos grupos, sus proyectos viven de lo que estos fondos y fideicomisos tienden a destinar para que se puedan realizar. Estamos hablando de científicos, de investigaciones importantes, relevantes en materia de ciencia y tecnología. Estamos hablando también de cineastas, cultura, deportes, en fin, también incluso a defensores de los derechos humanos y protección, que eso es bien importante, protección hacia los periodistas que están justamente pues, realizando trabajos de investigación que tienen que ver
con algún tema pues complicado en materia de seguridad y que necesitan también esa protección para poder continuar sus investigaciones y sus trabajos y pues sacar a la luz lo que hemos visto y lo que hemos vivido en años pasados y también durante estos periodos. Así es que estos grupos se han vuelto pues, realmente unos grandes opositores hacia el Congreso. ¿Y esto qué puede pasar, Mariel, en materia económica? Definitivamente el que le quiten a estos fideicomisos una bolsa de más de 68,000 millones de pesos para que se puedan redistribuir conforme el gobierno federal pues vea sus prioridades, pues eso puede generar un rezago muy importante para México justamente en investigación, en ciencia y tecnología, en impulso al deporte, en protección de los derechos humanos, en fin. O sea, sí se sienten desprotegidos estos grupos que no van a pelear, pues que les estaban pasando dinero debajo de la mesa, como se menciona, o que les estaban favoreciendo a algunos y a otros no. En fin, van a pelear algo que, pues por lo que han trabajado y han pues estudiado durante muchos años algunos de esos grupos y por otro lado los que sí se sienten convencidos de que es importante pelear por los derechos humanos y que necesitan el apoyo porque nadie más les da justamente recursos. Así es que pues vale la pena revisar esta parte porque ahora, ¿qué es lo que va a seguir? Pues ya lo dijo ayer también el coordinador de Morena en el Senado, que es Ricardo Monreal, dijo que no va a haber marcha atrás y que estos fideicomisos y estos fondos van a desaparecer porque pues hay mucha opacidad en sus manejos y esto debe desaparecer para que el gobierno pueda reasignar estos recursos y que sea mucho más transparente. La verdad es que no vemos ninguna propuesta de transparencia, no vemos ninguna propuesta en todas estas iniciativas de cómo sí darles los recursos a quienes lo necesitan y lo único que vemos es una urgencia de la Cámara de Diputados y ahora la Cámara de Senadores de dotarle al gobierno federal de más recursos, porque lo que sí también estamos viendo es que el gobierno federal ya no tiene recursos, ya se acabó el fondo de estabilización, ya se acabó los recursos extra que se habían dejado años atrás y ahora pues realmente necesita recursos para continuar la operación y sobre todo para dotar de recursos a los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador, programas que pues, requieren cada año y requerirán cada año mucho más recursos porque se van a convertir en una bola de nieve estos programas asistenciales. Y por otro lado, Mariel, pues también desde las aduanas, también el nuevo encargado ahora de las aduanas dijo claramente, aquí la consigna del presidente es aumentar la recaudación. Así es que por todos lados las señales nos llegan de que el gobierno federal lo que está buscando ahorita, lejos de plantear una política de largo plazo en materia económica, lo que está buscando ahorita es cómo lograr obtener recursos a toda costa para plantear y lograr los objetivos que se mencionaron desde el inicio de esta administración. Y pues bueno, el costo ya lo veremos en 2021, puede ser un costo muy alto, sobre todo a la hora de elegir nuevos legisladores para el 2021, puede ahí llevarse el costo político Morena, quien también pues no ha logrado definir a su dirigente y pues siguen pues los arrebatos y siguen las descalificaciones entre los candidatos que ya están en la final de esta contienda. Y pues este es el escenario que sin duda estará empañando esta parte económica que en algunos sectores, ya lo comentábamos ayer, sí se ve cierto avance y pues bueno, lo que no se esperaría es que pues estos cambios en la política desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores pues también pueda ser un retroceso en lo que para algunos sectores están buscando los salvavidas adecuados para salir adelante, Mariela. Así las cosas y pues bueno, veremos qué se define en estos días, ya que sabemos que el Senado puede sesionar aparte en alguna otra sede para poder pues llevar a cabo la desaparición de estos fideicomisos por fin y evitar pues estas protestas que han impedido el acceso justamente para que los senadores puedan dialogar de este y otros temas, Mariel. Hasta aquí la información el día de hoy. Veamos qué sigue, Mariel. Muy bien, y hoy es miércoles, ¿verdad? Mesa de negocios en concreto. ¿A quién tenemos hoy, Hugo? Así es, Mariel. Tenemos hoy una empresa relacionada con temas de tecnología aquí en negocios en concreto. Nos van a platicar cómo le han hecho. Parece que las áreas de tecnología han logrado pues salir adelante en esta crisis, han encontrado los caminos adecuados. Veamos qué nos dicen y qué pasa con estas soluciones que nos van a presentar el día de hoy a la 1 de la tarde. Vamos a platicar con ellos y veamos qué pasa con la tecnología y qué caminos están ocupando para salir de esta crisis, Mariel.
Muy interesante, nos vemos a la 1, así que no nos despedimos. Y mañana jueves, 10 de la mañana, aquí en concreto contigo, con Francesco Piazzesi, quien es el nuevo presidente de Convives, un entusiasta empresario de esta industria de la autoconstrucción. Ellos son los que participaron en la reconstrucción en el país. Ellos son los que sí fueron a la comunidad más alejada de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Morelos, para realmente reconstruir, además en la Ciudad de México. Así que mañana nos vemos a las 10 de la mañana aquí en concreto contigo, y no te pierdas hoy a la 1 de la tarde la cita de mesa de negocios con estos interesantes temas que tienen y van a trabajar Enrique Valadez y Hugo Loya aquí en el noticiero en concreto. Te recuerdo, 12 de noviembre, Foro Universitario de Vivienda 2020 con la UNAM. Ahí la Facultad de Arquitectura de la UNAM está con nosotros siempre aportando para que logremos incentivar, capacitar y lograr esta mancuerna, esta comunicación entre empresarios, entre autoridades y estudiantes. Y van a participar no solo de la UNAM, sino de 7 universidades más. Y luego el 25 de noviembre, nuestra entrega de premio Líderes de la Industria en concreto 2020 en 10 diferentes categorías en el marco de nuestro 15 aniversario. Y bueno, pues ya me cortaron. No, aquí seguimos, aquí seguimos. Y nos vemos entonces también para entregar estos premios a los líderes, hombres y mujeres que trabajan tanto por esta industria de la vivienda, de la construcción, infraestructura, del turismo y de los real estates. Pronto vas a ver una agenda bien interesante de estos paneles en el Foro Universitario de Vivienda con la UNAM y también del Premio Líderes de la Industria. Soy Mariel Zúñiga, yo te dejo por unos días, pero están al frente Hugo Loya, aquí contigo, y también Enrique Valadez. Nos vemos la próxima semana. Yo no me despido, pero aquí seguimos al frente. Muy buen día. Feliz miércoles.